en minutos nada más, Claudio Zuccovici va a comenzar con una charla con una pregunta que la hemos hecho muchas veces al aire, ¿no? ¿Arranca la economía antes de las elecciones? Para aquellos que se van sumando a la radio, bueno, él es secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas, gerente de desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otras muchas cosas. Claudio, buenos días, gracias por atendernos. Al contrario, y marplatense. Y marplatense es fundamental. Tal cual. Bueno, ante tu pregunta, no es difícil, porque se convirtió ya en una cuestión de fe, la respuesta. Y creo que va a ser completamente selectivo. Hay sectores que ya arrancaron, sectores en que puede ser bastante optimista, sectores en que no arrancaron, creo que le va a costar mucho más tiempo arrancar. Entonces la respuesta sería, depende de lo que haces, depende en qué rubro estás, depende si va a arrancar o no, o si ya arrancó antes de las elecciones. Y resumiendo y dando una vuelta a eso, mi respuesta generalmente es a 70, 80 kilómetros de la capital federal, la economía ya dio señales de cierta recuperación. A 30 kilómetros de la capital federal están viviendo su peor época de los últimos 10 años o 12 años, que es el cordón industrial, textil, calzado, etcétera, el conurbano. Y Capital Federal ya arrancó porque vende más servicios financieros, en realidad vive de los servicios del resto del país y empieza a mejorar. Por eso, perdón si fui amplio en la respuesta, pero sería muy selectivo, hay cosas que arrancaron y cosas que no. O sea que un poco se debate ahora entre los industriales y todo lo que es el sector agrícola y ganadero, ¿no? Que ellos sí están funcionando, entiendo. Tal cual, es una discusión en el mundo, igual, que tiene que ver de qué haces, qué producís, etcétera. Ya no es crece toda la economía o crece 5%. Yo te puedo decir, la economía va a crecer 3%. Pero hay gente que va a crecer al 20% y gente que va a decrecer al 17%. No represento a ninguno de los dos. El 3% no representa al que le va muy bien y tampoco al que le va muy mal. No vamos a tener que acostumbrar a eso. Yo creo que hay un modelo elegido, se convalidará o no en las elecciones, en el cual el horizonte es bastante claro. A qué sector creo que se va a dinamizar ahora de la construcción, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, servicios, a mí le tengo fe a la ciudad, todo lo que tiene que ver con obra pública y todo lo que tiene que ver con el campo, y minería creo que va a arrancó y ahí están apostando los mejores servicios. El que tiene industria textil, calzado, depende mucho del consumo interno, creo que la está pasando peor y no creo que mejore en el perspectiva. Ahora, Mar del Plata es una ciudad muy particular, ¿no? Porque tiene cordón hortícola, industria textil, otro tipo de industrias, muchos servicios. Hay un compendio de distintos sectores, como vos explicás, algunos que van encaminados a remontar y otros que tienen un trabajo más complicado por delante. Tal cual. Si tengo que hacer una síntesis, yo creo que cualquier oyente que nos está escuchando tiene claro que Argentina con esta carga fiscal no es competitiva, que Argentina con esta infraestructura no es competitiva. El viaje Buenos Aires-Mar del Plata no puede tardar lo que tarda, hoy hablamos de frecuencia de avión o lo que fuera, hace también a la efectividad de una compañía, hacia la eficiencia, hacia la competitividad, mucho más que el tipo de cambio. Entonces, con esta carga fiscal, con esta infraestructura, con estos costos laborales, donde el empleado no le alcanza lo que cobra, y para el empleado es carísimo, y en el medio el 60% se lo queda al Estado, con este tamaño de gasto público no es sostenible. Para hacer los cambios de infraestructura necesitas mucho poder político. Entonces, eso es el punto que para mí es central. Así como durante mucho tiempo Argentina la fuente del crecimiento era el consumo, ahora nos tenemos que acostumbrar que la fuente del crecimiento va a ser la inversión. Y la inversión va a venir, se lo dijeron a Macri en Holanda, la inversión va a venir no con la voluntad de un gobierno, sino con la voluntad del pueblo. Si realmente está preparado para hacer los cambios que hay que hacer. Si no cambias todo lo que te dije antes, tendremos veranitos o no, pero no somos eficientes. Ahora, ¿qué situación que se plantea? Porque el sector mayoritario entiendo que es el que tiene que hacer el esfuerzo, por un lado. Por otra parte, hablabas de que hay una relación entre empresario y empleados que no le sirve a ninguno de los dos porque el dinero no alcanza, porque es muy costoso sostener un empleado. En medio, la porción mayoritaria se la lleva el Estado, pero el Estado al mismo tiempo dice que nunca le alcanza. Excelente resumen. Es así, si yo gano 10.000 pesos, a la empresa le cuesta 16.000. Y no estoy exagerando. Entonces vos te preguntás, ¿quién se lleva los 6.000? Che, yo hago el esfuerzo, la empresa arriesga, yo soy el que trabajo y tengo un socio que se lleva y no le alcanza y tiene déficit fiscal. Mientras que no pongamos en agenda que el 50%, el 30% de la población tiene que trabajar para mantener la estructura de un Estado que tiene el 60-65% del gasto,
Bueno, hay que ser mucho más eficientes. Hay cosas que son más fáciles y que necesitan una presión del pueblo en general más rápida. La primera presión, obviamente, es la corrupción, que se lleva gran parte de ese gasto. Es más fácil de mejorar porque es teóricamente ser más honesto, que es lo que debería ser. Y la otra parte son cambios estructurales muy importantes. Si la sociedad presiona y entiende, si todos entendemos juntos, que bajando impuestos a veces se termina recaudando mucho más, sería más fácil. Y tengo dos pruebas para hacerlo. El primero, la baja la retención al trigo, al maíz, a cero. Entonces mucha gente te dice, favorecieron a los ricos, llevaron las retenciones a cero, y en la soja bajaron 5%. En el caso del trigo y el maíz, vos recaudás cero ahora, pero 2 años atrás también recaudabas cero, porque no exportabas nada. La diferencia es que las empresas que lo hacen ganan plata, y como ganan plata pagan impuestos a las ganancias. Por lo tanto, aumentó mucho la recaudación. Me es más fácil poner los números con la soja. Vos le bajaste la retención a la soja del 5%. Argentina perdió de ingresos 7.800 millones de pesos, pero por impuesto a las ganancias del grupo sojero terminó recaudando 11.600 millones de pesos. Bajar impuestos, en ese caso, aumenta la recaudación. Y el segundo ejemplo es en la ciudad de Buenos Aires. Al polo tecnológico le bajaron, paga cero ingresos brutos si se ubican en Parque Patricio. ¿Qué hicieron todos los tecnológicos? Se ubicaron en Parque Patricio. ¿Cómo termina la historia? Recaudación de ingresos brutos, cero, perdieron mucha plata. Impuesto inmobiliario, duplicaron la recaudación porque como las propiedades se duplicaron y triplicaron de precio porque todos se instalaron ahí, recaudaron el triple de impuesto inmobiliario. Por lo tanto, terminaron ganando plata. Eso es lo que tenemos que entender y presionar como sociedad a dónde está yendo nuestro esfuerzo fiscal. La última, Claudio, estás a minutos de comenzar la charla. De aquí a lo que queda de tiempo para llegar a las elecciones, es muy curioso porque comenzó la gestión en 2016, se empezó a hablar del segundo semestre, que nunca llegó, se empezó a hablar del primer semestre de 2017, que está en eso, y ahora ya estamos pensando a ver si la economía va a tener alguna mejoría de cara a las elecciones. En este tiempo que queda, ¿habrá tal vez alguna reactivación, alguna medida de gobierno que pueda incentivar esto, que puede venir, por ejemplo, por las inversiones, por el plan Empalme, por ejemplo, para que la gente pueda trabajar y seguir cobrando el subsidio? Esa medida sirve, no soluciona los problemas argentinos, pero los mejora. Segundo, están haciendo arreglos microeconómicos. Lo que están haciendo en Vaca Muerta y las inversiones que van a recibir para extraer es muy importante a mediano y largo plazo. Si Argentina se autoabastece de energía como lo hizo hasta el 2010, si se autoabastece, soluciona 3% del déficit con respecto al PBI. Soluciona la mitad del déficit fiscal si se autoabastece. Por eso, las inversiones ahí, los acuerdos que están haciendo multisectoriales, sindicatos, empresas, empresarios, Estado, provincias, me parece muy relevante. El otro sector, por el blanqueo y por los créditos hipotecarios que están apareciendo, me parece que es la construcción que moviliza. De eso soy terriblemente optimista, veo mucho movimiento, yo trabajo en la bolsa y te das cuenta por los precios. Entonces vos ves las acciones de las empresas de la construcción, ves las acciones de los proveedores de la obra pública, ves las acciones energéticas, y decís, guau, hay gente que está comprando. Ese optimismo también lo veo en el sector financiero. ¿Sabés que un bono argentino a 10 años en pesos rinde 13% anual en pesos? ¿Vos comprás? No, ni loco. Decís, ¿quién compra? Bueno, de afuera te están comprando. ¿Por qué? Porque sostienen que la tasa de interés en la Argentina va a bajar y es más interesante tener un 13 hoy a largo plazo que un 21 de pesos. Banco Macro, YPF colocaron deuda. La semana pasada, esta semana, el jueves, y YPF hoy sale con un bono en pesos en Estados Unidos y consiguieron a 5 años al 17% anual. Eso significa que hay gente que cree y que pone la plata en serio, hay gente que cree que esto va a mejorar a largo plazo en esos sectores. Después podemos hablar de tantos otros que creo que no son competitivos y les va a costar mucho, salvo que vendas valor agregado, en escala, etcétera, porque repito, lo que va atado a inversión, si cualquier oyente está trabajando del lado de la inversión, creo que tiene futuro. Si estás trabajando del lado del consumo, el consumo argentino va a demorar más tiempo por el sueldo atrasado. ¿Le dirías a los gremios, a los tantísimos que están tratando de cerrar paritarias, hay un conflicto generalizado a nivel nacional, que cierren en torno al 20%? ¿Le aconsejarías, quiero decir, sería prudente? No soy objetivo. O sea, el sindicato tiene que representar a sus trabajadores y conseguir lo mejor para sus trabajadores. Yo del otro lado voy a querer que arreglen al 20 o debajo porque contribuyen a la expectativa de inflación, etcétera. Pero por eso yo no los represento y los termina representando, que está muy bien que lo hagan. Nosotros, vos, yo, todos los que trabajamos también necesitamos gente que nos defienda y en este caso vele por nuestros intereses.
Gracias, Claudio, muy amable. Al contrario. Bien, bueno, Luz, las palabras de Claudio Zuccovici en esta previa de lo que va a ser la charla en el Costa Galana, lanzando un disparador, ¿no? Para empezar a destrabar algunas cuestiones relacionadas a la economía.